Bueno, damos unos minutos más para que se vayan sumando. Hola Ale, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ale, está puesta la sala de espera por las dudas. Te va a salir el aviso si hay gente para admitir. Ok, genial. Bueno, un gusto verlos de nuevo. Hoy nos toca trabajar el cuarto capítulo de Futuro Social, el GA 332A, que tiene 6 conferencias. Después nos vamos a dedicar en julio, en el encuentro, en los Mangrullos, a desmenuzar el GA 332B, que tiene 57 conferencias, un super programa. Y, y bueno, hoy estaba pensando en hacer otro mantra, de acuerdo no el que usamos habitualmente, teniendo en cuenta, hola, ahí me saludan las niñas. Teniendo en cuenta el tema, eh, voy a compartir una cita son unos párrafos del libro Del infinito universo y los mundos de Giordano Bruno. Giordano Bruno es alguien mencionado constantemente por Steiner y, y entendiendo que, bueno, eh, nos toca tocar el tema de la vida en la esfera cultural, espiritual, me parecía apropiado también hacer honor a todo el trabajo y a toda la contribución realizada por Giordano Bruno, quien finalizó sus días en la hoguera, quemado en la hoguera. Y dice, y una cosa que me tiene enamorado, aquello por lo cual soy libre en la esclavitud, alegre en la pena, rico en la necesidad y vivo en la muerte, aquello por lo cual no envidio a quienes son siervos en la libertad, sienten pena en el placer, son pobres en la riqueza y están muertos en la vida, pues tienen en el cuerpo una cadena que les constriñe, en el espíritu un infierno que les abate, en el alma
un error que les enferma, en la mente un letargo que los mata, no habiendo magnanimidad que les libere, ni ecuanimidad que les levante, ni esplendor que les ilustre, ni ciencia que los reviva. Y palabras de Bruno. Justamente, bueno, esta selección de las palabras de Giordano Bruno hacen alusión a, a esta fuerza espiritual que es la libertad, que rige en esta esfera cultural espiritual. Así que bueno, por eso las pensaba dedicárselas en su nombre y, y bueno, para todos los que habitualmente comparten el Zoom del espacio de encuentro económico, bienvenidos. Para los nuevos que se suman, especialmente bienvenidos. Y bueno, estamos con un programa anual que tiene que ver con el trabajo sobre futuro social. Estamos haciendo el 332A en los primeros meses, nos queda junio todavía para hacer lo que queda del libro. Y la idea es llegar al encuentro de julio, que es presencial, teniendo algo de trabajo hecho previo y poder sumergirnos en el GA 332B, que tiene 57 conferencias y sobre todo trata sobre las experiencias de aplicación de todas las ideas desplegadas en el 332A. Y a eso desde luego que le podemos sumar todas las experiencias que se vienen desarrollando tanto en la Argentina como en otros países del mundo y también imágenes que podamos ir desplegando colectivamente que, que tengan que ver con este futuro social, esta imagen de futuro social que ciertamente todos deseamos y que queremos ver en forma viva. Y la metodología que estamos usando es como este encuentro, tomarlo como una charla de café. Hoy me tocó té, estoy, estoy de invitado en una casa en Vermont, estoy en Estados Unidos, ahora no estoy en Argentina, estoy trabajando para la apertura de un Camp Hill acá, estamos trabajando con Jane Johnson, que está viviendo conmigo, es mi pareja, está viviendo en Argentina años y bueno, estamos colaborando con mucho entusiasmo con la apertura de un Camp Hill nuevo que se llama Riverflow. Lo pueden buscar si quieren en la web. Y bueno, me toca trabajar en todo lo que tiene que ver con el master plan, con la estructura eh, del proyecto en general. Y lo lindo también es que después me toca, tal vez no se vea por Zoom, pero estuve haciendo jardinería con los jóvenes que están viviendo en el lugar. Eh, Así que tengo unas 4 horas de trabajo de oficina y unas 4 horas de trabajo de campo, de desmalezadora, motosierra y bueno, todo lo que, sí, sí, puñitos para arriba. Eh, un poco de trabajo al sol, acá es primavera, así que bueno, eh, contento también de poder compartir esto. Y ayer a la noche estaba revisando los, el capítulo cuarto del libro y la verdad es que entusiasma mucho
Es un hermoso capítulo y sobre todo también teniendo la posibilidad ahora durante el día de trabajar en este proyecto de Camp Hill, que es un poco una mirada renovada de este futuro social por el cual todos queremos trabajar y esforzarnos. Así que, bueno, vengo también inspirado por todo el trabajo con los amigos, los inversores, los fundadores, y en 2 semanas vamos a hacer un open house, así que nos vamos a juntar 200 personas en este Camp Hill, donde todos los inversores todos quienes apoyan este proyecto, junto con las familias y los jóvenes viviendo ahí, trabajando, eh, vamos a detenernos por un rato para ver qué se hizo y cuáles son las metas futuras, cuáles son las imágenes futuras. Así que bueno, me tocó este contexto y lo comento porque es lo que traigo también como, como experiencia anímica en estos días y justo toca este hermoso capítulo de la esfera cultural espiritual. Así que bueno, la idea es, tengo algunas notas, eh, desde luego que este encuentro por Zoom eh, no puede reemplazar los encuentros vivenciales, los encuentros presenciales, pero bueno, al menos dan unas pinceladas y podemos llevarnos algo. Eh, la idea es poder comentar en 30, 40 minutos algunas de las ideas principales de este capítulo. Digo algunas porque es imposible en 30 o 40 minutos poder tocar todos los temas, pero sí dar algunas pinceladas que nos sirvan para después tener unos 20 o 30 minutos de intercambio, de conversación, de comentarios, que siempre son ricos y podamos así ir acercándonos al trabajo presencial de julio, al cual desde luego están todos invitados. Eh, bueno, Rudolf Steiner habla en principio en este capítulo, empieza hablando de las teorías sociales y de lo ineficaces que son las teorías sociales. Él, antes de 1914, ya había advertido a Europa y a toda la humanidad sobre él lo llamaba un absceso, el problema social como un absceso, como un tumor que se iba a extender inevitablemente por todo el mundo. Y esta iniciativa que constituía eh, la sociedad antroposófica y todo su trabajo en trimembración social, todos los esfuerzos para esta renovación del organismo social estaban condensados, estaban representados en la imagen del Goetheanum. El Goetheanum como expresión cultural, espiritual, como una expresión artística de esta semilla que podría ser eh, este edificio para una renovación verdadera del organismo social. Y esto fue tomado por muchos como un disparate, como un misticismo. Y bueno, Rudolf Steiner, eh, frente a esto, él decía que no se necesitan ideas hipotéticas. Él lo que comentaba es que sobre todo lo que la humanidad necesita en este momento es comprensión. Y algo tan simple, ¿no? O sea, de la idea hipotética, de esta idea social hipotética, él menciona lo que es necesario realmente es la comprensión. Y, y justamente empieza en este sentido, diciendo cómo podemos entender el significado
de los anhelos subconscientes del hombre, si es que no apelamos a la comprensión. Y en primer lugar se sumerge en, en el arte, y cuando se sumerge en el arte, él dice que en el arte se ha perdido el impulso interno para presentar a la humanidad la humanidad, lo que en la humanidad vive como una necesidad apremiante. Y que justamente el arte es lo que siempre pudo dar respuesta a esta necesidad apremiante interior del hombre. Y él se pregunta qué vida, qué imagen interior se despliega en cada individuo cuando nosotros contemplamos una obra de Leonardo, una obra de Rafael, una obra de Miguel Ángel. Y él dice que, bueno, lo que nos sucede es que nos revelan un mundo que es un mundo que trasciende el mundo mineral, el mundo que tan solo podemos contemplar con nuestros sentidos. Y, y en este sentido, él lo que dice es que qué aporta el arte, porque el arte, en ese momento, estamos hablando de 1920, el arte estaba empezando a aportar como una copia de ese mundo mineral, lo que él llama paisajismo. Estas obras de arte que tienen que ver con los paisajes y casualmente además se había dejado de representar en general la figura humana y se comenzó un camino artístico que él dice que este camino artístico es como la manifestación de lo que el capitalismo moderno y la ciencia, como actuando como una sola potencia, traen al hombre como imagen. Él dice que el arte, este arte moderno, es un arte que simplemente busca replicar la naturaleza, a lo cual él dice, no tiene sentido replicar la naturaleza porque jamás la naturaleza podrá ser superada. Y en este sentido, él dice que justamente por esto, el arte cada vez más se percibe como algo lujoso. Las obras de arte son cada vez más eh, inaccesibles. El arte empieza a ser algo muy lejano y, y también algo que no está del todo vinculado con la vida humana. El arte intenta ahora como representar el aspecto mineral de la naturaleza. Y lo que dice Rudolf Steiner es que él, cuando está comentando estos aspectos, él que recuerda esos momentos en su juventud en los cuales compartió su enseñanza, impartió su enseñanza especialmente a los obreros. Y los obreros tenían muchas preguntas en relación al arte, y él recordaba cuando los obreros le pedían de ir a recorrer los museos y las obras de arte con él los domingos, y, y se entretejía este entender y discutir estas ideas eh, socialistas que estaban surgiendo en las conversaciones de la clase, y por otro lado emergía como una necesidad en este grupo de obreros el ir a los museos y contemplar arte. Eh, Me imagino en esas clases, ¿no? Estas ideas vivas de Rudolf Steiner frente a estas ideas socialistas que se estaban discutiendo, que eran provenientes fuertes, y, y uno puede entender, ¿no? Cómo los mismos obreros le pedían a Steiner ir fuera de clase un domingo a visitar un museo y a recorrer con él para encontrarse justamente con lo opuesto a una ideología, ¿no? Que es la experiencia artística frente a uno. Eh, y justamente, bueno, Steiner
habla, ¿no? de todo este arte que está emergiendo en esa época, que se le llama el arte industrial, el arte progresista, pero según Steiner era un arte ilusorio. Un arte ilusorio porque él consideraba que el verdadero arte debía trascender la naturaleza. Y en este sentido, estoy chequeando que no haya nadie en sala de espera, y en este sentido, eh, él empieza a desarrollar, junto a esta idea de arte progresista y, y de arte ilusorio, él empieza a hablar del intelecto. Y cuando empieza a hablar del intelecto, él dice, el intelectualismo ha invadido toda nuestra vida. Y esto es importante. Y acá tomo eh, una ampliación, digamos, de justamente de los contenidos que fueron trabajados en Pascuas, eh, que tiene que ver con el intelecto como muerte, ¿sí? Y esto es interesante porque hay ciertos malentendidos en general en relación a lo que es el intelecto. Steiner lo que explica es que el intelecto es una fuerza espiritual y que como fuerza espiritual es una fuerza que está preparada para percibir el mundo físico, el mundo mineral. Pero el intelecto tiene un problema cuando desde sus propias fuerzas, desde su propia naturaleza, intenta explicar aspectos anímicos y espirituales. Y con esto no quiere decir, este es el punto crítico, con esto él no quiere decir que hay que dejar el intelecto de lado, sino lo que explica Steiner es que al intelecto hay que iluminarlo. ¿De qué manera? Él lo que dice es, si el intelecto está apuntando a un mundo mineral, lo importante es que cuando el intelecto se dirija y se tiene que dirigir necesariamente a la vida anímica y a la vida espiritual, el intelecto tiene que hacerlo exponiéndose a sí mismo, la fuerza del pensar intelectual tiene que dejar y tiene que dejar de actuar y tiene que exponerse a la realidad anímica y espiritual como si fueran los rayos del sol. Y de esta manera, el intelecto, ya no tratando de explicar, sino el intelecto de alguna manera contemplando el mundo anímico y espiritual, el intelecto puede transformarse, puede permearse de esa luz que viene de lo anímico y espiritual, y esa substancia del intelecto puede transformarse en lo que conocemos como el pensar imaginativo, el pensar inspirativo y el pensar intuitivo, que son la transformación de estas fuerzas del intelecto. Y este creo que es uno de los ejes realmente de la obra de Steiner. Esto está descrito también en Filosofía de la Libertad y en muchas otras obras, eh, asumiendo también que hay un aspecto de esta fuerza del intelecto que, que no debe transformarse, debe quedarse tal cual es. Me imagino qué pasaría si nosotros de repente dijéramos, dejo mi fuerza intelectual, dejo mi fuerza del intelecto. Probablemente en el primer semáforo tenga un accidente. No llegaría muy lejos. Y, y este es el sentido también. Digamos, hay una parte de la fuerza del intelecto que tiene que quedarse tal cual es para garantizarnos a nosotros una vida equilibrada en la tierra. Y hay otra parte de la fuerza del intelecto que podemos transformar para que ella misma sea sustancia, es como el compost, para que
los otros tres tipos de pensamiento, el imaginativo, el inspirativo y el intuitivo, puedan desarrollarse. Pero siempre lo que tiene que desarrollarse lo tiene que hacer a partir de una sustancia. Y es ahí donde el intelecto se sacrifica a sí mismo para ser transformado, como si fuera un compost. Esta es, bueno, una idea enorme. eh, y creo que es uno de los ejes de este capítulo, esta fuerza del intelecto. Y él dice que esta fuerza intelectual es lo que hoy en día, no tal cual yo lo acabo de describir, sino en la manera en que el intelecto quiere manejar todos los aspectos de la ciencia, del arte y de la religión, que son los tres pilares de la esfera cultural espiritual. De esta manera, Steiner eh, explica que la antroposofía es justamente un movimiento que tiene la misión de construir una nueva estructura en estas tres áreas, una nueva estructura para la ciencia, para el arte y para la religión. Y comienza desplegando estas ideas de la ciencia y dice que la libertad es en este momento de la humanidad el impulso predominante. Y en este sentido habla de lo que no es libertad primero y toma como bolsa de box nuevamente, ya lo hizo en el capítulo anterior y lo hace bastante a menudo, cada vez que tiene ganas de hacer un poco de sparring, lo agarra a Woodrow Wilson y, y lo toma como, como bolsa de box y toma un ejemplo de Woodrow Wilson en relación a cómo él describe la libertad. Y Woodrow Wilson describe la libertad como un barco que se mueve libremente cuando un barco se mueve libremente cuando está adaptado a las fuerzas que actúan en él. Esta es una descripción que hace Woodrow Wilson. Steiner trata de disolver con, con un poco de masaje esta idea y dice, ¿no será todo lo contrario? ¿No será que un barco se mueve libremente cuando a pesar de las olas, del viento y de cualquier otra condición puede marcar su rumbo? Sí, Y el primer justamente, barco, perdón, que el primer sí, barco, cuando dijiste esa cita de Wilson, pensé, eso es un barco a la deriva, claro, ¿no? Nadie lo maneja. Ahí va, sí. pobre. Bueno, es un barco, ¿no? Es como, no sé, a mí me pasa, acá en Estados Unidos vieron que si hay un cartel de stop y uno no para, en Argentina es distinto. Eh, y si uno no para, hay problemas. Problemas con las cámaras, la policía, el cartel de stop es... Y venía en auto por zonas muy desérticas y había un cartel de stop y me sentí un poco como el barco de Woodrow Wilson, porque podía ver en todo el horizonte, podía ver en todo el horizonte que no venía nadie desde kilómetros antes y sin embargo me tenía que comportar como el barco de Woodrow Wilson que se adapta a las condiciones externas. Y bueno, simplemente comento mis extrañas meditaciones de este capítulo cuando me encuentro con un cartel de stop en el medio de la nada y digo, bueno, pero tal vez atrás de un cactus haya un patrullero y tenga mi billetera pese un poco menos ese día. Así que bueno, Woodrow Wilson. Hay otro ejemplo que él toma como ejemplo de la libertad y él dice, el de Wilson lo tengo como nota solo Wilson. Este es un poco más complejo y dice,
Decimos que una máquina, ¿sí? Decimos que una parte construida en una máquina que puede moverse libremente cuando no tiene ninguna conexión con otra parte. Se está refiriendo a una parte que está dentro de una máquina que puede moverse libremente justamente porque no tiene conexión con ninguna otra parte. Esta es otra definición de la libertad. Es una definición así mecánica completamente. Pero lo que es interesante de esto es que también tiene algo de esta concepción moderna de la libertad. Soy libre cuando estoy solo, cuando no dependo de nadie, cuando no estoy conectado con nadie, ¿no? Es otra falacia de la libertad. En una es obedezco no a mi voluntad inherente, sino que tengo que obedecer al contexto. Y en la otra definición de libertad tiene que ver con eh, la no conexión con el entorno. Ah, entonces soy libre, me puedo mover libremente. Y justamente Steiner explica, la libertad es todo lo contrario. Es voluntad inherente, desplegada, y es conexión con el prójimo, conexión con el entorno. Y bueno, él habla de cómo esta definición de libertad se ha impuesto a través de la fuerza del intelecto, que dice sí, es así, y esta conciencia humana que realmente hace que el ser humano no sea muy consciente dentro de su propio yo. Y Steiner habla de algo de forma muy clara, y él dice, en realidad para entender la libertad hay que centrarse en que el ser humano tiene dos aspectos: el aspecto que ha heredado, el aspecto que le es proveído por su línea de sangre, y todo lo que puede despertarse en él mismo, todo aquello que es un impulso puramente interior, que no viene de aquello heredado, que no viene de las líneas de sangre, eso que el hombre tiene capacidad de despertar dentro de sí, que duerme en el interior del ser humano, ese es el aspecto al cual la libertad está unida. Si tenemos que pensar en una libertad, tenemos que pensar en una libertad que no es un don de la naturaleza. Esto es claro, la libertad no es un don de la naturaleza, sino que es una capacidad humana que se despierta cuando ese, esas fuerzas que están dormidas en el alma humana empiezan a actuar y empiezan a desplegarse. Es ahí donde empiezan estos chispazos de libertad. Y la libertad le pertenece a esa área, a ese aspecto del ser humano, no a la otra. Y en este sentido, él lo que dice es que si entendemos las condiciones actuales de la fuerza del intelecto, y si frente a estas condiciones modernas, culturales, ponemos, ponemos al lado esta mirada desde la ciencia espiritual, podemos llegar a una conclusión que es a lo que él llama la actitud correcta, y él lo llama la humildad intelectual. Esta palabra, humildad intelectual. La humildad intelectual es reconocer que no podemos penetrar el universo, los misterios del universo, con los dones naturales con los que nacemos. Esto es increíble, una oración que cambia todo. La humildad intelectual es reconocer que no podemos penetrar el universo
con los dones naturales con los que nacemos y que tenemos que admitir que tenemos que desplegar facultades que están latentes en nuestro interior, que nos permiten abrir sentidos que no están abiertos naturalmente, sentidos que nos permiten ser permeables a esta realidad anímico-espiritual. Y esto es importante porque no se trata de abrir sentidos que puedan tomar verdades anímico-espirituales. Se trata de despertar sentidos que puedan ser permeables a lo que viene de lo anímico-espiritual hacia nosotros. Y en este sentido, si nosotros entendemos que esas fuerzas latentes en nosotros tienen la misma dirección que la fuerza del intelecto que va y toma, y en algunos casos es necesario, tengo que pensar qué necesito para cenar, voy al supermercado y voy y tomo. Pero cuando dirijo estas fuerzas que no son de la naturaleza, sino que son fuerzas que se despiertan en nuestro interior, el sentido es el opuesto. Es, son fuerzas que nos permiten ser permeables a aquello que se manifiesta desde lo anímico espiritual hacia nosotros. En este sentido, él claramente explica que el intelecto está preparado para tener una comprensión parcial, pero una comprensión de este aspecto mineral inanimado. Pero el intelecto se tiene que detener cuando empieza a explorar una realidad humana y social más profunda, especialmente el aspecto social. Con esto él está diciendo, tenemos estas herramientas, estas y estas. El intelecto no es una herramienta para comprender el organismo social. Y esta humildad intelectual, esta, esta palabra, ¿no? Humildad intelectual, es la base de toda la verdadera comprensión y concepción moderna del impulso de la libertad en el individuo. Él lo que dice es, a mi entender, esto con mis palabras, si el intelecto no se pone de rodillas, el impulso de la libertad no va a poder desarrollarse en cada ser humano individual y en la humanidad en general. El intelecto tiene, la fuerza intelectual tiene que ser alocada, tiene que ser dirigida para lo que por su propia naturaleza le es afín. Tiene una finalidad, es una fuerza espiritual, pero es una fuerza espiritual que necesita ser dirigida hacia un lado y cuando es dirigida parcialmente hacia otro lado es porque se ofrece como compost, se ofrece como sustancia de sacrificio para poder ser transformada. En este sentido, él dice, bueno, justamente esta fuerza es la que debe transformar en particular el arte, la ciencia y la religión. Y él da un paso más y dice que el hombre no solamente tiene que experimentar esta rendición, este ponerse de rodillas del intelecto, sino que el hombre tiene que tomar coraje y tiene que poder trascender el miedo a involucrarse en todo, a todo lo que se refiere con los objetos, fenómenos, a todo lo que nosotros nos esforzamos por comprender. Y cuando Steiner dice esto, recordaba algo que dice en otras conferencias, y él dice, lo opuesto, la fuerza más peligrosa frente a lo espiritual, no es lo material, sino que es lo superficial.
Entonces, esto lo relaciono, ¿no?, con lo que acabo de decir, esta superación del miedo, este miedo a involucrarse en profundidad con los objetos y fenómenos que nosotros tratamos de comprender, todos los esfuerzos que están dirigidos hacia un punto. Steiner lo que dice es, hay que sumergirse profundamente. Esto es lo importante. Hay que vencer el miedo, porque hay un miedo latente en el hombre y hay una retracción. Tenemos que poder vencer esta retracción. De otra manera, caeríamos en lo que él llama la superficialidad, el peor enemigo de lo espiritual. Y justamente cuando él habla de sumergirnos, se refiere especialmente en sumergirnos en en las profundidades de la vida interior del hombre, en la naturaleza propia del hombre. Y dice que, bueno, dentro, justamente, si tenemos la capacidad de sumergirnos en nuestro interior con suficiente coraje y profundidad, es ahí donde podemos comprender la naturaleza del mundo. Desde luego que está hablando del mundo, no solamente del mundo de la naturaleza exterior, sino que está hablando de la naturaleza del organismo social. Es decir, esto de conócete a ti mismo. Esta frase eh, estaba en la entrada de tantos templos, de tantas escuelas de misterios de iniciación. Él dice, no se puede comprender al mundo solo a través de abstracciones y principios. No se puede comprender al mundo a la distancia, sino que hay que permearse. Y en este sentido, uno puede pensar en la imagen del Cristo. Justamente estamos todavía en tiempo de Pascuas y podemos pensar en la imagen del Cristo que tiene absolutamente todo su cuerpo con laceraciones. No hay ninguna parte del cuerpo que no tenga una herida. Esta imagen del Cristo es la imagen del Cristo permeable. Es la imagen que nosotros podemos tener de nuestra propia existencia. Necesitamos tener coraje y sumergirnos en las profundidades, aún teniendo heridas, por eso. Porque son justamente las heridas, las experiencias dolorosas, las que de alguna manera es como podemos pensar en que cada herida del Cristo es como una puerta que permite que algo salga y también permita que algo entre. Es justamente esta imagen de la permeabilidad del Cristo, esta pasión que hace que el Cristo pueda morir en un estado de completa permeabilidad. Y esta imagen de las laceraciones del Cristo creo que son un buen ejemplo de lo que Steiner habla cuando dice no se puede aprender a la distancia, no se puede aprender sin permearse, no se puede aprender sin fundirse con la realidad. Esta, este es el impulso y me, leyendo estas notas recordaba algo, esta poesía de Friedrich Beneš, eh, La auténtica verdad, que tiene que ver justamente con este proceso de transformación que habla Steiner, esta transformación de lo intelectual a a la vida que uno con coraje eh, necesita para conectarse con el otro, para permearse, para compenetrarse con lo otro y de esta manera poder superar este error trascendido.
este error, ¿no? Esta mirada. Friedrich Benech dice en La auténtica verdad, la auténtica verdad no es la verdad, sino el error trascendido. La verdadera realidad no es la realidad, sino la ilusión despejada. La auténtica pureza no es la pureza primigenia, sino la impureza depurada. Y lo verdaderamente bueno no es el bien original, sino el mal superado. Esto vale para todo el universo, incluso para los dioses, pues en el camino de la transformación del mal puede generarse algo nuevo que originalmente no se hallaba en el bien. Habiéndose Dios creado los adversarios, Él se ha obligado a sí mismo a revelar siempre de nuevo su más profunda esencia. Y en esto Steiner da otro pensamiento guía en esto realmente, y él dice, lo característico de la ciencia espiritual es la capacidad de sumergirse en la realidad. Y cierra esta parte con, con esta frase. Y luego sigue hablando y dice que la ciencia espiritual es justamente lo que puede penetrar la superficie del organismo social y el orden del organismo social. Y dice que ya no nos bastan lo que nos era revelado de lo espiritual a través de las obras de arte, de Leonardo, de Rafael, de Miguel Ángel. Esto, cuando escucho esto de Steiner es, hoy, abro los ojos. No nos alcanza la realidad espiritual expresada por estos grandiosos artistas. Tenemos que ir a las profundidades por nosotros mismos y tenemos que ahondar aún más. Claro, esto es algo desafiante, ¿no? Cuando uno ve estas obras y uno encuentra estas fuerzas espirituales, pensar que uno tiene que ir más profundo es desafiante, pero eso es lo que él propone. Y, y lo que él dice es que la imitación no tiene ningún sentido. Y justamente habla de que cuando el hombre pueda desarrollar esta capacidad de permear, de ser permeable y permear, va a poder reconocer las necesidades vitales en cada hombre y en el organismo social y va a poder poner en la vida práctica este conocimiento vivo de la ciencia espiritual. Perdona, Ale, ¿qué dijiste? ¿La imitación no tiene sentido? La Imitación. imitación no tiene sentido. Imitar. Imitar. Ok. Sí. Imitar no tiene sentido. Y bueno, y cierra él acá ha hablado, ¿no? De lo que es ciencia y arte, ambas cosas, y lo que él dice es, bueno, la máxima, la expresión de arte, en el sentido que él propone, es el Goetheanum, es el edificio del primer Goetheanum. Y me quedaba pensando, ¿no? Es como una metáfora en relación a que no tenemos que sentir que el Goetheanum ya está construido y está ahí. Tenemos que pensar que si tomamos seriamente el desafío que propone Steiner,
que cada uno debe construir su propio Goetheanum. Y esto, bueno, este es el pensamiento que me surgía de su desafiante propuesta. Y, y por último, habla de un aspecto que tiene que ver, toca ciencia, arte y habla de la religión. Y dice que, bueno, el objetivo de toda religión tiene que ver con poder brindar a todos los hombres la oportunidad de mirar con reverencia los mundos superiores, el mundo espiritual. Es algo muy simple, es algo, vuelve a ser otra oración, una oración que rectifica y revivifica toda la vida espiritual religiosa, una simple oración. Recuerdo cuando lo leí hace unos días del libro es, oh, toda la vida religiosa, toda la renovación de la vida religiosa en la modernidad está como concentrada en esta breve mirada, en esta oración. Toda experiencia religiosa tiene como finalidad ofrecer, dar una oportunidad para mirar con reverencia a los mundos superiores, a los mundos espirituales. Y él lo que dice es, esta reverencia es necesaria. Y es necesaria y es algo, ¿sí? Esta situación de reverencia es necesaria en el sentido de que nos da tiempo es de alguna manera una reverencia que viene estructurada desde afuera, que si bien se puede hacer viva y uno compenetrarse de eso, la vida religiosa brinda desde afuera un espacio, una forma para que uno pueda conectarse de esta manera viva con lo espiritual. Pero Steiner lo que dice es que esto debería suceder y es necesario que esté hasta que el hombre pueda comprender en profundidad las verdades de la ciencia espiritual, pueda tener vivencias al respecto, y yo agregaría un tercer paso que tiene que ver con compartirlas, poder compartir vivencias espirituales. Y, y lo que él dice es que la ciencia espiritual no tiene como objetivo fundar algo así como una nueva religión, sino que el objetivo de la ciencia espiritual tiene que ver con poder revivificar, dar substancia a esta renovación de la vida religiosa. Es una herramienta, es una substancia revitalizadora y rectificadora, pero en sí misma no pretende fundar una religión. Esto es algo, uno, estando dentro del movimiento antroposófico, muchas veces somos vistos como una especie de religión, ¿no? Una especie y es importante este, este aspecto, esta distinción. Y luego empieza a desarrollar al final del capítulo, empieza a hablar de lo que es la educación. Es interesante esto porque él habla y yo estaba tratando de crear una imagen de cómo él va desarrollando los temas a lo largo del capítulo y él habla de las ideologías, habla de la fuerza del intelecto, habla de la ciencia y del arte y después habla de la religión. Y paralelamente casi, hablando de la religión, habla de la educación. Y para mí es interesante porque, eh, digamos, uno podría pensar que la religión fue algo que
de alguna manera ayudó al hombre a desarrollarse a sí mismo durante un periodo en la humanidad. Y hoy es la educación la que ayuda, la encargada de ayudar a que un hombre se pueda desarrollar como hombre en este periodo. Y me parecía muy interesante el orden y cómo él va desarrollando esta idea en el capítulo. Religión, educación. Como no lo dice directamente, pero es una impresión que tengo cuando leo esto. Están un tema al lado del otro, como si fueran una evolución, una metamorfosis. Y justamente, digamos, la vida religiosa verdadera tiene que ver con partir de una verdadera concepción del hombre y del mundo, y la educación parte de lo mismo, la verdadera educación. Y Steiner lo que dice es, en este sentido voy a compartir algunas notas que hice, y, y él lo que dice es que solo cuando la educación se imparte de acuerdo a la naturaleza del niño, el hombre puede crecer fuerte y dar batalla a todos los desafíos de la vida. Y justamente menciona acá, en este punto, cuando dice esto, él menciona que uno de los grandes puntos de futuro social de este ciclo de conferencias tiene que ver con tener presente estas fuerzas indomables en la naturaleza humana. Es una época en la cual tenemos que hablar de futuro social por un lado y tenemos que prestar atención a aquellos aspectos del interior humano que en esta época de la humanidad no son domables, ¿sí? Y justamente se refiere a todos estos impulsos antisociales que se despliegan y todavía se desplegarán más fuertemente en el futuro, y tenemos que desarrollar una educación que nos permita hacerle frente a esas batallas, a esos desafíos. Y dice algo muy interesante, además, en relación a esto. Dice que el maestro debe aprender a detectar cuáles son las fuerzas que cada niño debe desarrollar para poder conservar en el futuro aquellas fuerzas que ya posee en la vida. Esto es increíble. Él dice, el eje de la educación tiene que ver con despertar determinadas fuerzas en en un ser humano, en un niño, en este periodo en la vida, despertar las fuerzas para que puedas conservar las fuerzas que ya traes en esta vida. Esto quiere decir que si bien uno trae, y no se refiere justamente a las fuerzas heredadas, se refiere a estas fuerzas que son las fuerzas que están durmiendo en el interior humano, son las propias fuerzas del yo interior que van a desplegarse en el futuro. Despertar fuerzas para conservar fuerzas en el futuro, que de otra manera no dice desaparecerían, lo que dice es se degenerarían. Y este es otro concepto importante, porque no habla de que uno, si no tiene el apoyo educativo en esta época tan peligrosa para el ser humano en este sentido, de estas fuerzas, de estos impulsos antisociales, y el entorno que tiene además el hombre con todas estas fuerzas de estas contrafuerzas de la evolución que están sueltas en esta época.
que están sueltas porque sólo así el hombre puede adquirir y desarrollar libertad. Pero Steiner lo que está diciendo es, no son fuerzas para no perder fuerzas. Las fuerzas no las vas a perder. Pero si no desarrollas fuerzas para conservar esas fuerzas, las fuerzas se van a degenerar. Una vez más, una oración y son golpes de knockout. Y lo que dice es que justamente en esta educación, uno, los maestros, el impulso educativo, debe dar fuerzas al ser humano en desarrollo, en crecimiento, para poder abarcar todos los aspectos de la vida. Esta educación, que no es que estudio cómo germinan las plantas con un libro, donde hay un dibujo de cómo germinan las plantas. No estoy alejado, me acerco lo más posible, me ensucio las manos, voy a la huerta. Esta educación que no solamente abarque todos los aspectos de la existencia humana, sino que además lo haga con la mayor profundidad posible. Y él dice, si nosotros pretendemos trabajar en el organismo social, en el orden social y modelarlo, tenemos que sumergirnos primero en todas las fases de la vida, en todas. No es posible acceder a a este anhelo de modelar si no hay una amplitud de vida y una profundidad. Esto es lo que se requiere. Y justamente habla de no solamente la vida y sus fases, sino también que después suma esta vida en sus fases y además la propia naturaleza, el conocimiento, la meditación y la experiencia acerca de esta triple composición del ser humano, alma y espíritu. Sin esto no es posible acercarse a este modelado de la vida social tal como pretende la ciencia espiritual. Desde luego que es posible acercarse, pero no es posible acercarse tal como lo pretende la ciencia espiritual. Y por último, él habla de la euritmia y nombra a la euritmia en este capítulo como un arte verdadero, como un arte que revela los más profundos, los más profundos espacios del hombre y que todo se desarrolla en un lenguaje auténtico, un lenguaje, el lenguaje del movimiento de la euritmia, un lenguaje donde todo el ser humano en su totalidad se expresa. Y dice que un nuevo espíritu debe apoderarse de los corazones, mentes y almas de los hombres en forma concreta y que la ciencia espiritual puede contribuir de esta manera al al futuro social de la humanidad. Bueno, estas fueron mis notas y desde luego que me encantaría abrir un espacio para comentarios, reflexiones, preguntas. No sé si se van a poder responder las preguntas, pero lo lindo es escuchar las preguntas y llevarnos las preguntas también. Bueno, simplemente tienen que levantar la manito y abrir el micrófono. Alejandro, hola, hola a todos y Bien, todas.
¿Cómo estás? Eh, bien, 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 todo bien. Aquí desde el sur de Chile. Bienvenido, qué bueno. Gracias. Em, una pregunta cortita que porque como que se me cortó la conexión y Ok, sentí que era que era algo importante, que estabas diciendo ahora al final, que era, la cita era como, si es que se quiere acceder a la posibilidad de modelar el organismo social, se debe acceder a todas las partes de la vida, ¿sí? Y después fases, dijiste dije fases. fases, sí. Y después dijiste qué significa fases de la vida, qué quería decir con eso, y ahí se me cortó un cacho y me quedé un poco colgado. Bueno, él cuando dice esto viene de desarrollar justamente el aspecto educativo. Entonces se refiere a fases cuando él habla de este periodo de septenios en el hombre, estas fases, y de su niñez, de su juventud, de su adultez, de su madurez, de su muerte, y se refiere a estos periodos como fase, ¿no? Pero entiendo que también se refiere a las fases, digamos, evolutivas de la humanidad, no se refiere solamente a la fase evolutiva de un hombre, se refiere a Mm, las fases de la vida en general, entendiendo una mirada microcósmica de esto, son las fases, son los septenios de un hombre, y uno podría decir, por ejemplo, eh, las fases de la evolución, uno podría mencionar como ejemplo las distintas épocas culturales mm. de la humanidad. Sí, María Gisela. Sí, buenas tardes. Lo que seguía esa idea, que yo también me quedé por ahí inconclusa, es que decía que para trabajar en el orden social y modelarlo, había que sumergirse en las fases de la vida y habías puesto como con la experiencia, que tener amplitud de vida, habías hecho así como una descripción y yo no llegué a tomar nota de Amplitud, esa. amplitud de vida es este espíritu, me sale spirit. Estoy hablando en inglés bueno, además con mi mujer hablo en inglés todo el día, así que me pasa que voy a la verdulería en Argentina y no me acuerdo del nombre de las verduras. Y estoy como, eh, y acá me pasa lo mismo. Bueno, estoy en el medio, en el abismo. A lo que se refiere con amplitud de vida, se refiere a abarcar la vida de la más amplia manera. Esto quiere decir, por ejemplo, me imagino que Steiner le preguntaría a alguien que quiere trabajar en la comprensión, en el modelado del orden social, eh, me imagino cómo podría hacer ese trabajo si no tiene algún tipo de experiencia artística, por ejemplo. O, ¿se entiende? O sea, o no tiene algún tipo de actividad social. Es es una persona que quiere estudiar todo lo social en soledad, aislado, no tiene vínculos. Entonces, amplitud, abarcar y amplitud de vida, entiendo que Steiner se refiere a este aspecto. Hay una experiencia de vida que es necesario tener en toda la vida de estas tres esferas. De lo contrario, uno es como que no tiene una vivencia de esto. Y además de esto, eh, como, como otra, eh, como otra necesidad, él menciona la comprensión de la estructura trimembre del hombre, cuerpo, alma y espíritu. Poder partir de una mirada, de una comprensión de la entidad humana en su verdadera composición. Bueno, gracias. Gracias, Rafael y María. Carla.
¿Habías levantado la mano? Yo quería Buenas, hacerle una sí, pregunta. Sí, ¿Voy? sí, Dale. Carla. Me surgen varias cosas, pero pensaba como algo concreto. Primero, cuando escuché esa amplitud de vida y las fases, dije, wow, ¿cuántos años tengo que tener? ¿No? ¿Cuántos septenios vividos? Y hace poquito estuve en una formación donde nos hablaban justamente de que los septenios del individuo recapitulan de alguna manera las fases, ¿no? de la humanidad. Y surgió algo que nunca había pensado, que es, bueno, estamos en la quinta, ¿no? La del alma consciente. Y los que ya tienen más de esa edad, de alguna manera están viviendo algo que es del futuro, ¿no? Porque todavía no estamos ni en la sexta ni en la séptima, ¿no? Y surgió esto de cómo en el presente, aunque nos faltan 3200 años para no sé qué, tenemos como una semillita que podemos trabajar. Entonces, bueno, ahí me surge como una pregunta que no puedo como terminar de poner en orden, ¿no? Pero creo que tiene que ver con esta búsqueda, como de nunca parar de buscar y desde Ujú. esa búsqueda poder, ¿no? hacer esa participación en lo social. Y otra cosa que me surgió hablando con una compañera que me encantaría colgarme el cartel de crisis de la autenticidad, otra, la crisis de los talentos, ¿no? Ojalá nos pudiéramos entender en lo que ese septenio implica y que parece que este es un mala onda, se enoja, se va, nos deja colgados, pero está viviendo algo vital que si el otro no lo ve, o sea, es como, no sé, es una incomprensión total, como qué copado aprender estas cosas y tenerlos ahí en la cajita de herramientas. Bueno, era más un comentario, pero me hizo mucho sentido con lo que estuve viviendo estos últimos días. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla, por compartir. Sí, Felipe, tenés el micrófono cerrado. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias, Alejandro. Ahí, cuando hablabas al principio de la fuerza de, de lo intelectual, hablabas de que sería la común sería como el intelecto mineral. Y lo que hay que transformar, ese intelecto que hay que transformar, se transformaría en el intelecto imaginativo, en el intelecto intuitivo y el inspirativo, o al revés, inspirativo e intuitivo. Claro, Cuando hablas, esa transformación tiene que ver con algo que puede ser como referido a lo vegetal, a lo animal y al yo, o no, porque hablas como son tres etapas, pero hablamos de lo anímico y espiritual. Entonces ahí me queda como una pequeña duda si se puede relacionar con eso o cómo se vincularía de forma tripartita. bien. Bueno, en esta, en primer lugar, digamos, lo que Steiner explica es que justamente eh, hay un aspecto, una parte de la fuerza del intelecto que se dirige al mundo mineral y está bien, está preparado para eso, esa es su verdadera naturaleza, está ahí para que nosotros podamos resolver los problemas prácticos de nuestra vida y acompañarnos. El problema es cuando esa fuerza se dirige a otras realidades, a otras esferas, las cuales no está preparada para comprender. Entonces, lo que dice Steiner es que cuando uno dirige su mirada a lo anímico y a lo espiritual, uno lo hace con lo que uno tiene encendido en ese momento, que es la fuerza del intelecto, la cual no se apaga. Lo que él dice es, se rinde y se ofrece como sustancia para ser transformada, y luego de ser transformada ya no es más la fuerza del intelecto, sino que es un pensar imaginativo. Este pensar imaginativo está, si lo tendríamos que relacionar con algo, es con la vida económica. La vida económica tiene que ver con este
pensar imaginativo, ¿sí? Es esta imagen del master plan, esta imagen del balance, ¿sí? La capacidad de pensar, y diría más, este pensar imaginativo está también vinculado con los misterios del Espíritu Santo. Si seguimos, encontramos al pensar inspirativo. El pensar inspirativo tiene que ver con con este organismo social, con esta capacidad de sentir. Uno mismo dice, cuando uno va a pintar, a componer o a hacer algo en la vida, y dice hoy, y uno se dice a sí mismo, hoy me siento inspirado, ¿sí? Tengo una inspiración. Tiene que ver con un sentir. Hoy siento algo, ¿sí? Hay una substancia en mi sentir que puedo reconocer. Esta inspiración tiene que ver eh, con esto, digamos que son los misterios del Hijo, ¿sí? Son los misterios del amor. Esta, este estar inspirado. Estoy inspirado y cociné algo muy rico, ¿sí? Para mis seres más queridos. Es esta expresión, ¿no? Y por el otro lado, esta intuición, la intuición está más ligada a la voluntad. La intuición es lo que a mí me dice como tengo que hacer esto. No es que lo pienso, lo hago, ¿sí? Estas fuerzas de la intuición, que si no las tuviéramos, ¿cuántos accidentes hubiéramos tenido? ¿Cuántas reacciones oportunas y rápidas tenemos gracias a que tenemos una intuición? Es muy importante, desde luego que no quita, y estoy hablando de la intuición en niveles muy relacionados con la vida práctica, pero desde luego que esto, a través de la meditación y el trabajo interior, puede aumentarse y puede profundizarse. Y en este sentido, el pensar intuitivo tiene que ver con los misterios del Padre. Justamente una intuición es algo que es el punto más alejado de la vida del pensar en relación a su experiencia cotidiana, que es el pensamiento intelectual. Tenemos el pensamiento intelectual y en el otro extremo tenemos la intuición, ¿no? Como dos polos. En lo intelectual es como que estoy ahí en mi cabeza. En lo intuitivo simplemente es como que cae adentro mío un rayo y hago. Ni siquiera tengo que pensar qué tengo que hacer. La verdadera intuición es prácticamente acción, es voluntad. Es como la luz de un rayo. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Bueno, en la próxima, desde luego que pueden levantar la mano, tenemos 10 minutos más. Yo. Y sí, Rafael, aprovechando cada oportunidad. Buena, buena. Aprovechando los espacios. Me Sí, quedé sí. con ganas de alguna forma de releer, porque yo no había releído, pero abrí la conferencia rápidamente y a lo que saliera, ¿sí? Hice una especie de Sí. oráculo en los párrafos y hubo uno que me llamó, que cayó, que tiene que ver donde está hablando de religión y que no lo mencionaste tan claramente como se lee y que hoy día yo hablo con Peter, Peter aquí que está en la reunión, mi colega en el trabajo con las abejas y con la antroposofía y demás.
Y lo estábamos hablando hoy esto de la religión, ¿sí? Y, y en un párrafo habla acá de la religión y habla de la libertad de pensamiento, ¿no? Y en el fondo dice que la verdadera religión se va a ver alcanzado cuando cuando el pensamiento vivo o cuando el pensamiento haya sido alcanzado por cada individuo, la capacidad de pensar haya sido desarrollada por cada individuo y ese individuo personalmente haya decidido, ah, existen los mundos suprasensibles, ¿sí? Se haya dado cuenta en el fondo. Y recién ahí se dice, existe la posibilidad de una verdadera comunidad religiosa. Em, Sí, y es, por eso mencioné justamente esta, esta finalidad de la religión que tiene que ver con eh, tener una experiencia de lo espiritual en el marco de la reverencia. Ujú, Esta reverencia que la religión lo que pone es, en principio, tal cual está en esta época, la religión lo que pone es el marco de reverencia y justamente es un marco eh, que nos da tiempo para desarrollar estas otras experiencias a través de la ciencia espiritual y de la vivencia de los contenidos de la ciencia espiritual. Y lo que él dice no es que esa reverencia se va a esfumar, sino que esa reverencia, en vez de ser proveída por el marco que está afuera, va a ser una reverencia que surge desde adentro de la propia experiencia. ujú, Y que de esa manera uno, digamos, dando este paso, naturalmente, digamos, puede compartir esto con la comunidad. Y se ujú. refiere a esta imagen de nueva religión o de religión renovada, ¿no? Buena. A mí me llama la atención porque muchas veces pone, esto es difícil, lo siento que es como un desafío que surge entre generaciones, ¿sí? Entre generaciones más jóvenes y generaciones un poco mayores, esto de la libertad de tomar el camino religioso, ¿sí? Que a veces es muy larga, a veces y es muy individual también. Sí. Y sí, eso. Muchas gracias, Rafael. Hola, hola Alejandro, Sí, ¿cómo te va? ¿qué Raúl, tal? ¿Cómo andas, bien, ¿cómo Raúl? andas? Bien. Alejandro, respecto al tema de la religión, la religiosidad, ¿cómo se enmarca dentro de la antroposofía la existencia de la comunidad de cristianos? Creo que todos la conocen, ¿no? Es una Sí. comunidad que no fue propiciada por Steiner, pero de alguna manera dio las instrucciones, ¿no es cierto? Sí, bueno, él, digamos, él fue convocado Sí. por sacerdotes de distintos cultos y justamente se acercaron a él por todo el contenido de las conferencias que habían escuchado y le solicitaron a él si los podía apoyar y guiar en el proceso de la renovación religiosa. Y justamente, bueno, Steiner cuenta bueno, no se trató de algo que él traía como su destino en la vida hacer esa tarea, que fue algo que le llega desde el pedido de otros y que él acepta acompañar. Esta es y, y justamente bueno, la comunidad de cristianos es un impulso religioso renovado a la luz de la ciencia espiritual que Steiner compartió, pero que es un movimiento independiente en este sentido de la sociedad antroposófica. Correcto, correcto. Bárbaro, muchas gracias. Gracias, Raúl. Claudia. Hola, bueno, Ale, a mí me Claro. gustaría si pudieras repetir despacito
que esto de la humildad intelectual, Sí. eh, que ya sé que parece una redundancia que lo quiero agarrar con el intelecto, pero eh, volver a escucharlo un poquito. Bueno, justamente la frente al despliegue de estas fuerzas del intelecto en esta época, eh, una época en realidad que uno podría ver, digamos, están las fuerzas del intelecto y por otro lado que emergen y por otro lado emerge paralelamente la libertad del hombre en la misma época. Entonces, todo lo que fue son dos cosas que se elevan, ¿sí? Aparecen en la humanidad simultáneamente, porque justamente está la libertad del hombre de decir, sigo a las fuerzas del intelecto. Uno es libre para eso, ¿sí? Y, y lo que dice Steiner es que realmente la verdadera, ni la ciencia, ni el arte, ni la religión pueden rectificarse y renovarse como algo verdadero si es que no pueden experimentar los hombres, la humanidad en general, esta humildad intelectual. Y la humildad intelectual consiste en entender que el intelecto se tiene que detener, se tiene que detener cuando se dirige a contemplar lo anímico espiritual. Esta, este detenerse quiere decir que en principio estaba mirando lo mineral y de repente mira lo anímico espiritual. Y detenerse significa que no salta sobre lo anímico espiritual y trata de tomar como verdades, sino que se detiene y se deja permear por las fuerzas que viven en lo anímico y en lo espiritual. Y cuando el intelecto se deja permear de esas fuerzas, uno podría imaginarse a una fuerza intelectual como con las mismas laceraciones que el cuerpo del Cristo. Entonces, por estas ventanas que se abren, por estas heridas, el intelecto se deja sacrificar de alguna manera y las fuerzas de lo anímico espiritual pueden penetrar esa sustancia, justamente por esas heridas, por esas puertas. Es ahí que esas fuerzas entran en la sustancia del intelecto y lo transforman desde adentro. Y es ahí donde esa sustancia transformada en un primer paso se llama pensar imaginativo. Muchas Gracias, Claudio. gracias por... Quedó bien claro, gracias. Bueno, estamos casi en hora, por un minuto. Muchas gracias a todos por participar. Siempre es una alegría compartir esto, sentir también que hay tanto entusiasmo por estas ideas y por este trabajo y ojalá que podamos encontrarnos en algún momento pronto. Bueno, bueno. Y, y bueno, para cerrar, me gustaría volver a leer las palabras de Giordano Bruno y podemos despedirnos con eso. Del infinito, universo y los mundos. Y una cosa que me tiene enamorado, aquello por lo cual soy libre en la esclavitud, alegre en la pena, rico en la necesidad y vivo en la muerte. Aquello por lo cual no envidio a quienes son siervos en la libertad, sienten pena en el placer,
son pobres en la riqueza y están muertos en la vida, pues tienen en el cuerpo una cadena que les constriñe, en el espíritu un infierno que les abate, en el alma un error que les enferma, en la mente un letargo que los mata, no habiendo magnanimidad que les libere, ni ecuanimidad que les levante, ni esplendor que les ilustre, ni ciencia que los reviva. Bueno, muchas gracias a todos por estar ahí. Nos vemos el mes que viene. Ya vamos a mandar los flyers y los mails. Bueno, espero encontrarnos, que tengan un buen mes y seguiremos con el próximo capítulo que tiene que ver con las interacciones de las esferas. Les mando un abrazo a todos. Muchas Muchas, gracias. muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Saludos, saludos a Chao. todos. Muchas gracias. Chao. Chao. Buenas noches, Nos muchas vemos. gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Alejandro.